profeta le dijo a Dios que él no volvería a hablar, porque seguramente era muy difícil, porque ser profeta de Dios real nunca ha sido fácil. Pero dice que había un fuego dentro de él. Era tan grande el fuego que aunque él quería callar no podía hacerlo. La historia es relevante porque hay un momento donde un hombre decide irse porque no quiere ir a una ciudad a profetizar. Habían problemas culturales, habían problemas, inclusive problemas raciales. Y Dios decide bajarle a ese hombre del barco equivocado que iba rumbo a Tarsis y preparar todo un escenario con un pez. La escritura dice que Jonás murió en el vientre del pez. No dice que estuvo ahí, dice que murió porque descendió a los lugares del Seol. Y después parece que en medio de la muerte siempre hay resurrección. El pez lo vomita a él en la tierra donde tiene que profetizar. Es una responsabilidad muy grande. Una de las características que los profetas genuinos de Dios tienen es que son poco emocionales. La gente les da y les da y les da, diga lo que quiera, hable lo que quiera, invente lo que quiera. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde esté de ahí el Señor me levantará. Una noche de estas yo ya estaba acostado y me tuve que levantar y me vine aquí y hice un programa que llamamos un de repente. Normalmente no se conectan más de 1000 personas a esa hora. Cuando terminé siempre da el dato, más de 1400, casi 1500 personas. Y empezó Dios a hablar, y empezó Dios a hablar, y empezó Dios a hablar. Ahorita mientras estaba allí yo me le acerqué a Joel, escuchaba a las hermanas adoradoras y escuché al Espíritu Santo audiblemente decirme: yo he escogido este altar como un altar santo para sacudir las naciones de la tierra. Esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con Dios, porque Dios escogió este mismo monte aquí donde nosotros estamos. Aquí había tanta brujería, aquí había gente que no sirvió a Dios, aquí había gente plagada de lo que sea, a mí no me interesa, pero Dios nos trajo a este monte. Y nos trajo este monte porque desde este monte yo me levanto las madrugadas y empiezo a interceder por esa ciudad. Esa ciudad que usted la mira y las luces parecen como muy tenues, pero ahí abajo el pecado hierve. Allá abajo hay todo tipo de cosas. Y nosotros estamos en un tiempo donde creo que Sodoma y Gomorra serían niños a la par de lo que hoy tenemos. Estaba mirando un reportaje donde un hombre de 65 años se percibe bebé y se mete a una cuna y tienen que ponerle pañales desechables, toma biberón, porque dicen que no hay ningún problema, que él se puede percibir bebé. Una mujer no sabe qué es. Ella se percibe una cosa no binaria, una muchacha. Tenemos alguien que dice que pertenece a una comunidad donde ellos se perciben como animales. Ladran como perros, relinchan como caballos, otros hacen ruidos como si fueran conejos. Y yo como psicólogo clínico yo podría decir que esa persona necesita ser atendida urgentemente porque tiene un problema serio y es un trastorno de personalidad. El problema es que la sociedad en la que vivimos acepta este tipo de cosas y acepta y le da derechos a estas cosas.
Hoy tenemos criminales seriales. Hoy tenemos una crisis existencial. Una niña de 9 años hace movimientos sumamente eróticos y la maestra y todo el mundo le aplaude, porque a eso se le llama perreo, le llaman reggaetón, como le quieran llamar. Y eso es aplaudido, eso es honrado. El problema es que yo fui a naciones que estuvieron envueltas en gloria y conozco la historia de otras naciones, que la historia me dice a mí lo que ahí pasó. Si usted lee un poco la historia, Haití, que ellos comparten la isla con República Dominicana, Haití era 10 veces más que República Dominicana. Es más, República Dominicana ni siquiera aparecía. Ellos eran los grandes. Era la isla más poderosa del Caribe. Ellos tenían todo. Ellos eran prósperos. Ellos tenían grandeza. Ellos se mofaban. Ellos se reían, se burlaban. Un día Duvalier Papadoc mató a una muchacha, sacrificó un cerdo y empezó a llenar la isla de sangre. Y pactaron la isla entera. Hay un lugar en Puerto Príncipe, que es la capital, donde hay un monumento, una escultura dedicada literalmente al diablo. Yo he estado en Luanda, que es la capital de Angola. He estado en Ruanda, que es otra parte en África. He estado en el Serengeti. He estado en la Sierra Leona. He estado en Etiopía. He estado en Namibia. He estado en Cunene, donde tenemos orfanatos allí. He estado en Mozambique. He estado en Vieira, que es una ciudad enorme pero destruida por la guerra. He estado en Maputo, que es la capital de Mozambique. He estado en Johannesburgo. He estado donde viven los ricos, casas de 400 millones de euros. He estado en Dalatona, que es el lugar donde viven los ricos, en Luanda. He estado allí. He visto la otra cara de la moneda. He estado en Mongomo, que es una de las ciudades importantes en Guinea Ecuatorial. He estado en Bata. He estado en Malabo. Dios en su bondad me llevó al Congo. He caminado ese continente africano de un lado al otro. He estado en la mayoría de islas, desde Filipinas, la isla de Borneo. He estado en la isla Timor. He estado en cualquier lugar de Indonesia. Conozco la historia de la grandeza, pero he visto la crisis, he visto la muerte. La historia dice que en Francia, en un bosque, hubo un avivamiento. Una mujer fue levantada por Dios, hasta que la misma iglesia destruyó el avivamiento. Hoy usted va a Francia, vaya si quiere. Hay un parque ahí donde usted ve las prostitutas a la orilla de la calle y tienen una tiendita de campaña. No una prostituta, cientos. Entonces los hombres entran ahí y en la tiendita de campaña, lo que un día fue un lugar de avivamiento, hoy es un lugar de huesos secos, de miseria, de ruina. Usted lee la historia de la frontera entre Francia y España, una de las fronteras que se llama Perpiñán. Yo he andado eso en tren, lo he andado en auto también.
está uno de los prostíbulos más grandes de Europa. Prostíbulo gigante. Lea la historia, una ciudad que un día ardió bajo un mover del Espíritu Santo. En 1904 fue testigo de algo muy grande a través de un hombre de color afrodescendiente allá en una calle en Los Ángeles, California, llamada la calle Azusa. Usted va a Azusa hoy y no hay nada. No hay nada. No hay nada. Es más, California está muriendo. Y está muriendo a pasos agigantados. Yo estuve en Almolonga, Guatemala. Estuve con 2 ministerios de los más grandes que hay allí. Usted va a Almolonga hoy, no hay nada. Yo estuve en Guatemala cuando Harold Caballeros tenía un avivamiento. Las naciones del mundo querían ir a Guatemala. Todo el mundo quería saber qué pasaba en Guatemala. Hombres como Peter Wagner, hombres como Morris Cerulo, gente como Tele Osborne, personas como Cindy Jaco en su momento, como Marilyn Hickey, gente ungida en su momento como R.W. Chambach, gente bajo una esfera de gloria como Oral Roberts, como John Austin, como John Hagee, como el obispo Eddie Long, como Rod Parsley, como Benny Hinn, como Billy Graham, como Jimmy Swaggart en su momento, como Alberto Motesi, como Billy Graham, tuvieron que decir: esta tierra ha sido escogida por Dios. Hoy usted va a Guatemala, y yo amo profundamente Guatemala, pero Guatemala está muriendo. Es considerado el país más corrupto a nivel político, solo superado por México porque es mayor en tamaño y en población. Pero la corrupción de Guatemala realmente da vergüenza y un poco de asco. Y usted se pregunta qué pasó. Usted se pregunta qué ocurrió. Yo recuerdo un hombre llamado Solórzano, de apellido Solórzano, ministerio Selín, en El Salvador. Alguna vez estuve en El Salvador invitado por ese ministerio. Llenaban 2 estadios los domingos. Se trasladaban en helicóptero de un estadio al otro. Un movimiento gigante, gigante. Pero el problema grande del Salvador es que nunca se pudo quitar la religiosidad de encima. Al final del camino Dios usa a Bukele, pero el problema es que si usted se va a las iglesias, lo único que tiene un cambio es el gobierno, pero las iglesias están igual. Odian unos a otros, se matan entre ellos. Creen que si una mujer se corta unas mechitas es del diablo, la ponen en disciplina. Si se pone pantalones se va al infierno. Pero la desgracia más grande de las iglesias es que la gente más chismosa está metida dentro de los altares. Y usted se pregunta, ¿qué le ocurrió? ¿Alguna vez Dios le entregó algo a Costa Rica? Yo estuve en los inicios de un canal de televisión. Yo prediqué en radios muy conocidas y muy tradicionales, como Faro del Caribe, y no menciono otros nombres. Usted viene a Costa Rica hoy y esto se está muriendo. Esto huele a ceniza, como cuando las abuelas lavaban el fogón y le echaban agua al poco de ceniza. Así huelen las naciones. Así huelen las naciones. Y usted se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que nos pasó? El gran avivamiento que había en Nigeria, el gran avivamiento que tenía T.B. Joshua. Yo conocí a T.B. Joshua así de tú a tú, no por mí, porque yo no soy nadie, pero a través de Benny Hinn lo conocí. Prediqué 4 veces en su iglesia. Y
Y la última vez que prediqué, le caí mal a todo el mundo. Porque lo señalé, por ahí en las redes está el video, y señalé a Tibilloso y le dije: yo vi tu muerte. Porque la gente empezó a endiosarte y tú no eres Dios. Dios está sentado en su trono y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted va a Nigeria, donde se hablaba tanto. Yo conocí a Benson Idahosa, el hombre más usado por Dios en la tierra, un tipo que caminaba sobre las aguas. Yo no le llego, pero ni a los talones, no le llego. Y usted se pregunta qué ocurrió con esos ministerios. Yo aprendí a orar con Gigi Ávila y lo consideré mi amigo por años. Yo, un pitufo de este tamaño, y Gigi un gigante. Jamás me compararía con Gigi. ¿Y qué pasó con las hijas de Gigi? Semejante herencia. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Si de ahí salieron hombres como Torres Ortega, todavía vive Jorge Raskin. Jorge Raskin predicó en el Poliedro de Caracas. Predicó una campaña poderosísima en Valencia. Dice la historia que mientras Raskin predicaba en Valencia, caía gente endemoniada en todo Venezuela. La policía se detenía. El presidente de ese momento temblaba en la casa de gobierno, porque el fuego de Dios había inundado el estadio y las llamas del Espíritu corrían por las ciudades y corrían por las calles. Corrían. Yo conocí un muchachito así pequeñito. Lo vi adorar en una convención. Después lo vi como 10 años después, ya era un muchachito. Él cantaba súper famoso. Me le acerqué a la mamá y le dije: recibí una palabra y yo tengo temor, porque a mí me da temor decir que Dios me habla. Y tiemblo y me muerdo los labios para hablar. Y le dije a ella: dígale a su hijo que se detenga, porque su hijo está ocultando algo. Y yo veo que a su hijo lo abusan sexualmente desde hace muchos años. Pero ¿cómo usted le iba a decir eso a un muchacho tan famoso como Yota? Y la mamá se enojó porque era más religiosa que el cura de la ciudad. Religiosísima. Desgracia más grande del infierno es ser un religioso, porque el religioso es 3 veces hijo del diablo y cree que es hijo de Dios. El religioso usted lo pone a echar fuera de demonios y los demonios se le burlan en la cara, pero los religiosos creen que están unidos. Usted, un religioso, lo pone ahora por un enfermo y se muere la gente porque no hay vida en él. Los religiosos tienen sus hogares hecho una desgracia, sus hijos pisotean el evangelio, todo lo que sea, pero dile algo, se creen dueños de la verdad. La señora casi me traga. Me miró y me dijo: a usted no le ha hablado Dios. Se lo voy a traducir: você no está falando muito certo. Sua boca no está falando de parte de Deus. Yo le dije: Deus está falando. No es brincadeira. Deus está falando. Hoy Yota ya no se sabe. Y no lo estoy justificando, pero al rato el muchacho no es ni culpable. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió? El Señor me levanta en la madrugada y yo veo un dragón que viene en el mar, y veo los estragos, y veo lo que viene, y veo lo que está pasando. Y el Espíritu Santo habla conmigo y me dice: y es el primer huracán, porque vienen más.
Y yo veo las ciudades arrasadas, y veo los ríos saliéndose del cauce, y veo el mar embravecido, y me voy al libro de Lucas 21 y me voy a Mateo 24, y dice que el mar hará que el corazón de los hombres desfallezca por causa del bramido de él. Pero las iglesias lo único que saben hablar es el congreso que no sé qué, que viene el fulano, que viene la fulana, la misma cantadera de toda la vida. ¿Usted no está harto de pactar? ¿O es que usted tiene problemas mentales? Usted no está harto de que le saquen el billete todos los días y usted va para atrás como el cangrejo. Usted no está harto de estar enfermo de la cabeza a los pies. Usted no está harto de que le digan que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Usted no está harto de que le profeticen cosas que usted, como no tiene discernimiento, llora como niño. Porque si tuviera discernimiento, más bien diría: esto no es Dios que está hablando. Pero hoy todo el mundo acepta como que Dios está hablando, y hay islas en el Caribe que se las va a tragar el mar, y los predicadores siguen cantando, y no es día de cantar, es día de ayunar, es día de orar, es día de gemir. Habían dos profetas enormes, gigantes, famosos. Habían dos profetas que la gente se quitaba el sombrero delante de ellos, por usar un término así un poco chabacán. Pero Dios toma un muchacho con un mensaje parecido al de Isaías, un mensaje parecido al de Jonás, un mensaje parecido al de Amós. El problema del mensaje que este muchacho predica, llamado Joel, que al traducir el nombre es el que es como Dios. El problema es que el mensaje de él tiene una prerrogativa. Y la prerrogativa es que para alcanzar la bendición de Dios hay que arrepentirse. Porque no se alcanza bendición si no hay arrepentimiento. El problema de Joel es que Joel, lo único que se sabe es que es hijo de Petuel, nada más. Pero el papá de Joel no tiene nombre, no tiene currículo, no tiene genealogía, no aparece, no es un hombre de una estadística, no tiene sangre real, no. Y la pregunta que me hago es: ¿por qué Dios no habló a través de los otros dos profetas que eran tan famosos? Porque parece que una vez más Dios no está hablando a través de las bocas que alguna vez habló. Yo lo sé, porque yo viajo por las naciones y me encuentro una anciana que nadie conoce, y se me acerca y me dice: el Señor me dio una palabra y me dijo esto y esto y esto y esto. Todo lo que está pasando a nivel mundial es como si ella hubiera leído el periódico, hubiera visto las noticias. Una mujer que no sabe leer, que no sabe escribir, que a los ojos de cualquiera sería una analfabeta, pero Dios está hablando. Dios está tomando niños. Ayer estaba mirando un grupo de adoración en Brasil, unas cositas así chiquititas tocando la batería, una cosita así chiquitita tocando la guitarra, el otro tocando un teclado, y de pronto el del teclado soltaba el teclado y caía al suelo llorando y gimiendo por la presencia de Dios. Entonces me detengo por un instante. Yo he recorrido Brasil, he caminado esa nación de un lado al otro, he estado en diferentes lugares, he predicado en estadios gigantes. Papá me dio el honor de predicar en el Maracaná con unas 350,000 personas. Vi tantos milagros esa noche, vi tanta cosa. Vi tanta cosa. Y recuerdo que en la noche me levanté en el hotel porque tenía mucha hambre, y salí a caminar por las calles, y llegué a un lugar como un lugar donde vendían empanadas, vendían algo, y le pregunté a la persona que estaba allí si tenía comida, porque yo tenía mucha hambre. Usted no muita fome. Muita fome. Y la persona me miró y me dijo: usted es el profeta de Dios. Y yo no sabía qué decir.
Me dijo, ¿y dónde está su guardaespaldas? ¿Dónde está la seguridad? Yo le dije, no necesito. Y me dijo, los predicadores no caminan cuando son famosos y no tienen eso. Y yo le dije, pero ¿de qué sirve tanta pompa si el respaldo de Dios no está? Yo recuerdo que caminé la calle de Sandeiro, donde se celebra el carnaval de Sandeiro, todo lo que es esa explanada gigante, y lloré como un niño. Lloré como un niño. Brasil se entregó a las tinieblas. Ofenden a Dios, pisotean la sangre de Jesús, hacen lo que les da la gana, ofenden. De pronto los ríos se salen, de pronto ocurren cosas y la gente se pregunta, ¿y por qué está pasando? Porque hemos tocado lo que no se puede tocar. Hemos entrado en cosas donde nunca debimos de haber entrado. Hemos cruzado rayas que no debimos de haber cruzado. Somos arrogantes. Somos arrogantes. Como lo dijo la hija de Billy Graham. Le preguntaron si Dios es bueno, ¿por qué permitió que se cayeran las Torres Gemelas? Y ella dijo, es que antes de que se cayeran las torres, nosotros sacamos la Biblia de las escuelas. Nosotros sacamos los 10 mandamientos del Congreso. Nosotros pusimos leyes que ofendían a Dios. Hace años le estamos diciendo a Dios que se largue, y Dios se fue y nos dejó solos. Aquí en Costa Rica, en un parque hace una semana, se casaron un montón de gente. No, si usted quiere ser homosexual, usted puede serlo. A mí no me molesta. Si usted quiere ser lesbiana, usted lo puede ser. Si usted quiere ser brujo, adorador del diablo, si usted quiere irse a un cementerio y escarbar un hueco y comer carne humana, ese es su problema. El problema es que nosotros no podemos meter las manos en el fuego sin quemarnos. Ese es el problema. El problema es que Sodoma y Gomorra habían vivido de la manera que les daba la gana, hasta que un día Dios dijo, ya no más, ya no más. Y hay ciudades que Dios les da el derecho a arrepentirse, como Nínive, y hay otras que Dios no les da ese derecho, y Dios las va a arrasar de un lado al otro, de un lado al otro. Si usted va a París, nosotros hemos ido algunas veces, y usted sube a la parte más alta donde hay un templo, hay unas escrituras allí, y las escrituras dicen así, literalmente, nosotros desde aquí controlamos todo lo que se mueve abajo, todo lo que se mueve abajo. Usted va a naciones como España, es más fácil poner un burdel que una iglesia. A las iglesias le ponen como 500 normas. Usted pone un lugar de venta de droga y eso es libre, no pasa nada. ¿Sabe qué dice Joel? Esta era la tierra más próspera. Aquí el vino más bien se derramaba. Los borrachos ya no sabíamos ni qué hacer con tanto borracho. Aquí había tanto dinero que los sacerdotes tenían todas las ofrendas, tenían el vino, tenían la libación, tenían todo. Aquí los muchachos se casaban y las muchachas y todo. Los ancianos se mofaban. Hasta que un día Joel se detiene y Joel dice, vino una sequía. Cuando usted lee la Biblia y dice que hubo hambre es porque hubo sequía. Y al secarse todo, no hay producto, no hay que comer, se mueren los animales. Después de la sequía, entonces viene un fuego. Y cuando empezaron a venir unos pequeños brotos chiquitos, parece que es el mismo insecto en 4 etapas. Entonces
Joel dice, aparece la langosta y tiene otra etapa. Y entonces Joel se detiene y dice, perdón, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Parece que es lo mismo en 4 etapas. Están viniendo los pequeños retoñitos y aparecen estos insectos y se comen todo. 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 Hasta que Joel se detiene y le dice a los ancianos: señores, convoquen una asamblea, convoquen una reunión. Díganle al que se casó que salga de su cámara y al otro de su tálamo, y se acabó. Aquí la luna de miel se vino al piso. Díganle a los sacerdotes que lloren, porque la ofrenda es quitada de la casa de Dios. Díganle a los sacerdotes que no habrá más vino, que no habrá libación. Y díganle a los borrachos que los viñedos ya no existen, que aún el vino les es quitado. Y leí una traducción en la Septuaginta que me dejó frío, y la K2 tiene alguna referencia, porque dice que Joel dice, la Reina Valera no lo menciona, pero puedes tener alguna cuestión por allí. La versión de los Hébridos lo dice un poco más claro. Y Joel dice: díganle a los brujos y a las brujas, díganle a los agoreros que clamen, porque ni aún el diablo responderá. Y esto es fuerte, porque esta es una nación que lo tuvo todo. Esta es una nación que es cabeza en todo. Y de pronto Dios, no el diablo, porque usted no tiene autoridad, ni yo tampoco, para reprender la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que esos 4 nombres son el ejército de Dios. O sea, que la infidelidad desata cosas que están metidas aún en el polvo de la tierra. ¿Quién mandó las moscas a Egipto? El diablo. No, las mandó Dios. ¿Quién mandó los sapos a Egipto? El diablo. Las brujas, los demonios. No, los mandó Dios. ¿Quién convirtió el agua del río en sangre? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién hizo que los primogénitos murieran? Dios. Dios. Y yo estoy temblando, porque yo lo que veo es un juicio. Y tengo temor, porque cuando venía el 2020 y todo el mundo hablaba de carros y de plata y de fincas y de no sé qué, y los predicadores decían: traigan una ofrenda de 20,000 colones porque es 2020, y allá en Colombia decían 2,200,000. Partida de charlatanes sin oficio. Por eso hay naciones que están peor que Sodoma y Gomorra, porque sus profetas, dice Isaías, que son perros mudos. Y Jeremías dice que sus profetas dicen: no viene juicio, y sí viene juicio. Y sus profetas dicen: todo estará bien, pero Dios dice: no es así. Y nosotros nos montamos en un avión con César y nos fuimos a República Dominicana, y allá nos recogió una hermana junto con un muchacho, Abraham y la hermana Marily. Nos recogieron y nos fuimos de noche. No hicimos una reunión de pastores, porque ¿para qué la vamos a hacer? Si usted invita a los pastores a comer carne asada, llegan todos. Si usted los invita a ayunar, no llega ninguno.
Que se ponga bravo el que se ponga bravo. Los pastores son los que menos diezmas en esta tierra. La mayoría se roba los diezmos. Pero usted los oye hablando del altar, que hay que ser fieles, que hay que ser fieles. Por eso la mayoría de gente en las iglesias evangélicas está bajo maldición. Porque el altar donde ponen el dinero está podrido. El altar donde traen las ofrendas está podrido. Y no hay vida, y no hay grandeza, y no hay gloria. Por eso el único que prospera es el que está en el altar. Y la gente va para atrás toda la vida, va para atrás toda la vida. Varón, tremenda palabra me dio Dios. Dios no te dio nada. Esa palabra te la dijo alguien que juega con tus emociones. Porque si a ti te hablara Dios, tú no duermes en la noche. Si a ti te hablara Dios, a ti se te espanta el sueño. Por eso Jeremías dice: las visiones de la noche me quitaron el sueño. Las visiones de la noche me hicieron temblar. Me hicieron temblar. Hoy me llamó el vicepresidente de un país. Me han mandado como unos 3 mensajes. Y entonces pensé que era broma. Hasta que me pidieron si podía hablar con ellos. Yo dije que sí. Y ese vicepresidente me dijo: queremos invitarlo a la nación. Y entonces nosotros hemos traído a fulano y mengano, empezó a decir nombres. Nos han cobrado una cantidad de dinero. Y nosotros estamos dispuestos a honrarlo a usted con una ofrenda similar. Y yo le dije: entraste por la vía correcta, según los hombres, pero entraste por la vía incorrecta, según Dios. Tú al profeta genuino no le puedes decir: tengo tanto para ti. Porque al profeta genuino hay que hablarle de otra manera. A los profetas se le dice: no se moleste, mi señor el profeta. Necesito preguntarle a usted si el Señor le da permiso para venir a nuestra nación. No necesito la psicología barata de Sigmund Freud. No necesito la baratela de Jung. No necesito las historietitas de los coach. No necesito escuchar al Dios que levanta muertos después de 4 días. Necesito escuchar al Dios que abre mares. Necesito escuchar a Dios que detiene tormenta. Necesito escuchar al Dios que echa fuera demonios. Necesito escuchar al Dios que levanta a los ciegos, que le da la lengua y Él habla a los que no pueden hablar. Necesito escuchar al Dios que hace que que el aceite fluya, que la harina no se escasee y quien se va a morir no se muera. Me cansé de la religión, me cansé de los predicadores, me cansé de los profetas, me cansé de los cultos muertos. Y Joel dice: ya no hay vides, todo desapareció, se fue la ofrenda. Los altares están hechos pedazos. Joel es un muchachito. ¿Quién sabe quién es Joel? Nadie. Pero él se pone a hablar y le dice a los ancianos: yo estaba escudriñando esto, Dani, los muchachos no tenían autoridad para llamar a ningún anciano, porque estos viejos ancianos eran religiosos. Pero Joel le dice a los ancianos: reúnanse, porque ustedes que estuvieron debajo de la nube, ustedes que agarraron un pandero y empezaron a danzar, ustedes que vieron el mar abrirse, ustedes que vieron el maná caer siempre, ustedes
que miraron una columna de fuego y una columna de nube, ustedes que miraron como la ropa no se dañó por 40 años, pero ustedes se olvidaron del Dios que los sacó de tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. No tenían vida, no tenían fuerza, eran esclavos, estaban atados por el diablo. Yo conozco gente que ni muriéndose de cáncer se arrepienten, ni en un lecho de muerte se vuelven a Dios, porque son rebeldes, son malcriados, son ofensivos, odian a todo mundo, son un guiñapo de huesos tirados en una cama, y ni aún así se vuelven a Dios. Yo he visto la maldad de los hombres, he visto la inmundicia de los hombres. Por eso mencioné Sierra Leona. Yo estuve en la Sierra Leona con este tamañito que tengo. A mí no me interesa si la gente reconoce o no reconoce, por amor a Dios. Tengo la conciencia más limpia que mis 32 dientes que tengo, hermano. A mí no me llamó ningún loco, hermano. A mí no me llamó nadie, a mí no me llamó ningún concilio, a mí no me llamó a nadie. Yo estudié aquí en una cosa que se llama CEPA, donde se dice que estudia la gentecita que más o menos sabe. A mí me dio clase don Eugenio Green. A mí me dio clase gente de ese nivel, don Guillermo Brown. Yo fui discípulo de Alberto Barrientos. Yo escuché gente hablar de parte de Dios. Vi a Ronnie Chávez cuando llenó todo lo que era esa cuestión ahí el Parque de la Paz. Vi a Dios levantar gente, pero vi cómo la gloria se fue de mucha gente. Yo conocí un Yamil Jiménez en Pérez Celedón lleno de gloria. Yo conocí un Fernando Palomo lleno de la gloria de Dios. Yo vi gente ungida por Dios en este país. Y he visto cómo este país se ha convertido en un poco de huesos secos. He visto un país hecho una desgracia. Nosotros tenemos políticos en este país tan corruptos como los de cualquier nación de la tierra. Pero los costarricenses somos un guiñapo de orgullosos. La Suiza centroamericana, que no sé qué Suiza ni qué 8 cuartos. Este país se está muriendo y la iglesia lo único que piensa es concierto. Ay, allá, aquí, esto, lo otro. Lo único que buscan los predicadores es que la gente les dé el diezmo y les dé plata. Con todo y diezmo nos vamos a los infiernos. Y Dios está a punto de tocar este país. Lo que está pasando en algunos lugares en este país es una pequeña muestra, porque Dios va a tocar esta nación. Y yo vi las manos de Dios. Yo vi la mano de Dios. Yo vi la mano de Dios. Yo vi la mano de Dios tocando Latinoamérica. Vi la mano de Dios tocando Europa. Vi la mano de Dios tocando los Países Bajos. Vi la mano de Dios tocando Turquía. Vi la mano de Dios tocando Indonesia. Vi la mano de Dios tocando Egipto, tocando el Cairo. Vi la mano de Dios tocando Roma. Vi la mano de Dios tocando Italia, tocando Francia, tocando Alemania, tocando Suiza, tocando Holanda. Vi la mano de Dios. Pregúntale a Catherine si puede venir para que traduzca al inglés lo que voy a decir, por favor. Vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios. Por ahí vamos. Y Joel se detiene. Aquí ya no hay más nada que perder. Se perdió el gozo.
Se perdió la libación. Los sacerdotes no tienen nada que ofrendar. Ya no hay animales. Todos los animales se murieron. Ya no hay quien cante. Ya no hay ni borrachos. Los borrachos no tienen que tomar. Y Joel se detiene en el capítulo 1. Dice en el verso 20. Dice el verso 18. Verso 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Todo estaba seco. Todo se pudrió. Los animales como gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los animales. Los bueyes, dice Joel. Aún los animalitos sufren por nuestra desobediencia. Préstale ese micrófono a ella, por favor. No se siente bien. Ok, está bien. Está bien, no pasa nada. La bestia del campo, dice Joel, bramarán. Ya me calenté. Si estaba caliente, ahora la cosa se puso color de hormiga. Y la gente que está metida en las redes, que solo sirve para criticar, hágame el favor y sálgase de allí. Que usted no califica para escuchar a un hombre de Dios. Usted califica para escuchar a un brujo. Usted califica para escuchar a un payaso. Usted no califica para escuchar a un hombre que pasa horas y horas tirado de rodillas clamando a Dios. Siga comiendo la misma cosa que usted come siempre. Usted no califica para oír al Dios del cielo hablar. Y Joel se detiene. Un muchacho sin nombre. Un muchacho que nadie conoce. Y Joel se detiene y le dice al pueblo: señores, ya no hay nada. La tierra está seca. Todo se murió. Teníamos tanto, ya no tenemos nada. Así estamos en Latinoamérica. Tenemos tanto, ya no tenemos nada. Así está Latinoamérica. Y el Señor hablaba a mi espíritu. Empezamos a sembrar todo ese cerro ahí. Ya empezaron a nacer los tomates. Ya empezó la yuca a crecer. Ya empezaron a crecer las hortalizas que sembramos. Porque el Señor dijo que viene hambre. Y que le vamos a dar de comer a miles. Y que miles serán sustentados. Y que miles vendrán, cientos de diferentes lugares. Porque este lugar será el Betel de Dios para alimentar. Y Joel se detiene. Y dice Joel: toca trompeta. En otras palabras, suenen el chofar. Proclamen ayuno. Convoquen asamblea. Reúnan al pueblo. Santifiquen la reunión. Junten a los ancianos. Congreguen a los niños y a los que maman. Y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Dios. Y digan: ¿qué tienen que decir? Perdona, 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 oh Señor, a tu pueblo. Y no entregues y no entregues oprobio, no entregues a vergüenza.
Alguien tiene que gritar en algún lugar de la tierra. Alguien tiene que detenerse. Alguien tiene que hacer un alto en el camino esta noche.